Vamos a dar inicio a la exposición de la doctora Barría. Gracias. Con el tema de sostenibilidad en el financiamiento para el aseguramiento en salud en Chile. Bueno, de nuevo muchas gracias por la posibilidad de compartir estos 2 días. La verdad es que para mí ha sido sumamente interesante de poder escuchar a todos los amigos y las preguntas. Voy a referirme a esto de la sostenibilidad en el financiamiento. Sin embargo, puede parecer sumamente presuntuoso para una médica como yo hablar de sostenibilidad en el financiamiento. Y por lo tanto, en realidad lo primero que yo quiero hacer es que nos preguntemos por qué requerimos de sostenibilidad en el financiamiento. ¿Por qué nos preguntamos por la sostenibilidad que tiene que tener la cobertura universal en salud y no nos preguntamos por la sostenibilidad que tiene que tener la cobertura universal de las Fuerzas Armadas o de la Administración del Estado u otra? Aquí, perdonen que yo aparezca un poquito discordante, pero creo que es bueno ser crítico y autocrítico, y por eso es que me permito aquello. Parte la noción de sostenibilidad cuando los proyectos externos muchas veces requerían un cierto aseguramiento de que se iba a poder mantener una política social que primero era financiada, ¿no es cierto?, por entidades externas, y entonces uno partía preguntándose cuál es la sostenibilidad o la sustentabilidad de mantener ese proyecto con recursos propios de la nación. Sin embargo, cuando hablamos, ahora parece que nos decimos, bueno, existe riesgo de que no contemos de verdad con la capacidad financiera como país para sostener lo que queremos hacer. Y es a eso a lo cual me voy a referir más bien con el tema de la viabilidad más que la sostenibilidad. ¿Cuál es la viabilidad que tenemos para introducir los cambios que requieren nuestras sociedades? ¿Cuál es la viabilidad y qué esperan, por lo tanto, los distintos actores o cómo nos ven, nos han visto en Chile los distintos actores cuando nosotros hemos tratado de introducir cambios a la hora de la reforma? Y una mirada vamos a hacer desde la población, desde lo sanitario, desde lo económico, desde lo político y también desde los resultados globales. Desde la población. Hemos dicho que salud es un derecho y tiene que constituirse en un derecho efectivo, tanto en acceso, integralidad y calidad. Pero aquí tenemos un primer problema, que es que la población entiende salud mucho más como enfermedad que como salud. Para la ciudadanía, para la gran ciudadanía es más entendible cuando le hablan de seguros curativos que cuando hablamos de políticas sociales que son intersectoriales y que más bien van a la promoción o a la prevención de enfermedades. Tenemos un problema de un juicio entonces de la ciudadanía que va más bien en lo curativo y no en la globalidad de lo que nosotros entendemos por salud. Cuando lo hacemos bien en una política pública sanitaria, esta es transparente. Cuando no tenemos muertes por diarrea, eso no se da, la población no se da cuenta de que hemos sido exitosos en la prevención de las diarreas, ya sea el cólera u cualquier otra enfermedad. Esto es transparente a lo que es para la población, son transparentes estas que son probablemente las políticas públicas más efectivas, no hemos sabido hasta ahora comunicarlas de mejor manera, y esto aquí yo estoy haciendo una autocrítica respecto a nuestra capacidad como sector salud de explicarle a la población la completitud de los desafíos sanitarios que no dicen relación solo con
la enfermedad que pueden tener las distintas personas. Tenemos un déficit, somos juzgados por la población como sector y tenemos un déficit y una necesidad de un mejor manejo de lo que es la comunicación social, porque somos mediatizados por los medios de comunicación y por esta comprensión más de la enfermedad que de la salud. Yo muchas veces cuando voy fuera de Chile y planteo que en realidad las ISAPRES cubren en nuestro país a menos del 15% de la población, la gente no me cree. Y hay que empezar a sacar los datos duros, porque lo que se ha instalado en la comunicación es que el modelo chileno son las ISAPRES, y eso no es así. Sin embargo, eso se ha instalado y hemos sido incapaces, así como muchas veces somos incapaces de demostrar que salud va más allá de la enfermedad y que las políticas públicas eficaces tienen que ver con cosas que no son tan tangibles como es el agua potable y no como es la última ecografía o el último escáner, ¿no es cierto?, para las personas. Entonces tenemos ahí un problema. En Chile, la satisfacción, este es un estudio que se hizo por ahí, por el 2006, un estudio de satisfacción de las personas respecto a sus sistemas de salud. Y la verdad es que no son tan distintos para FONASA, para ISAPRE. En un estudio es un poquito más satisfactorio para uno, en el siguiente para otro, pero no es la desproporción que aparece en los medios de comunicación social respecto a la valoración que tendrían las personas por un sistema u otro. Hay mucho de manejo comunicacional, insisto, en que no hemos sido capaces de demostrarlo de otra manera. Cuando se partió la reforma de salud en Chile el año 2002 en adelante, el primer proyecto que fue el símbolo de la reforma era el proyecto de los derechos de las personas en salud. El único que no fue aprobado fue el de derechos de las personas en su atención de salud. Se aprobó el cambio de la institucionalidad, se aprobó el cambio, la mejor regulación de los seguros, se aprobaron todos los demás, menos aquel que probablemente era el que producía un cambio más cualitativo, si es que las leyes pueden producir cambios, pero en fin, vamos a suponer que así es. Pero el que trata de darle dignidad a las personas, el que trata de evitar el autoritarismo de nosotros los técnicos, o nosotras, los técnicos en lo que es la atención de salud. Yo quiero comentarles aquí que una de las cosas duras que yo tuve que enfrentar cuando fui ministra de Salud es que, decidida a humanizar o a mejorar la calidad percibida de la atención, nos dijimos, bueno, pero ¿por qué? Formaba parte por lo demás del programa. ¿Por qué en las clínicas privadas las personas pueden tener visitas durante todo el día a sus familiares? ¿Y por qué en los hospitales públicos tenían visita los días miércoles de 1:30 a 2, estoy exagerando, a lo mejor era a 2:30, y los domingos otra hora? Por unas pseudas razones técnicas que en realidad no existían. Y dijimos, se acabó. Todos los hospitales públicos tienen la obligación de tener visita todos los días, al menos 8 horas diarias. Fue un desastre, desde el punto de vista de la gobernabilidad interna, por supuesto, del sector. Pero no así con la calidad percibida. Porque la gente viajaba de repente 1 hora pagando recursos que no tenía para ir a visitar a un pariente, porque vivía en el campo y podía estar con ella media hora y tenía que volver a pagar para devolverse y no había sido capaz de verlo y no había ninguna justificación técnica que obligara a aquello. Se logró, se estableció. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces escuchamos que el problema de las urgencias es que la gente cree que es urgente aquello que no es urgente?
Pero por Dios, si para la gente es urgente, es que eso es urgente. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que para esa urgencia que nosotros consideramos simple, vaya al hospital que hace la cirugía cardiovascular y tener un tipo de solución acorde a lo que es el sentimiento de las personas. ¿Cómo vamos a hacernos responsables y responder efectivamente como sector a lo que son necesidades de las personas en su atención de salud? Entonces aquí hay un juicio respecto al sector salud que tiene la ciudadanía, por lo menos en Chile, que es de mala calidad respecto a la atención de salud, de la cual tenemos que hacernos cargo como un desafío de sostenibilidad. Tenemos que mejorar la valoración social en las cuales nos vemos enfrentados. Ya ayer, la verdad es que me extendí, no voy a hacerlo ahora, respecto a la sostenibilidad, que yo llamo la valoración desde el punto de vista, más que sostenibilidad, yo diría a la construcción de viabilidad para los cambios desde estas diferentes perspectivas. Desde lo que es la valoración social ciudadana, desde lo que son las decisiones efectivas, tanto en lo poblacional como en lo individual, y en la organización del sistema, que ya lo presenté ayer, que es tan relevante para tener efectivamente acceso, calidad y oportunidad, y yo creo que eso de verdad puede hacerse solo desde un sistema que logra una territorialidad en todo el país y donde efectivamente se produce una interacción, comunidad, centro de salud, que permite un mayor desarrollo social. Desde lo económico, probablemente esto es lo que se esperaba que yo planteara, pero bueno. Por supuesto, aquí y en Chile, así como en todas partes, que también nos han mostrado los expositores anteriores, las contribuciones, las fuentes de los gastos en salud se dan en base a impuestos y a contribución. En Chile hay una mezcla, ya también planteé ayer, es una mezcla que segmenta, que si bien tiene cubierto a más del 95% de la población con algún tipo de seguridad social, tenemos al 80%, un poquito menos, 78% cubierto por el sistema público, 80% si le sumamos las Fuerzas Armadas, y aproximadamente 15%, un poquito menos, las ISAPRES, que también es parte de la seguridad social. Hay menos de un 5% con cobertura. Hay menos de un 5% con cobertura, que no tiene cobertura, que va entre los particulares y aquellos sin acceso, que en teoría no debieran existir porque FONASA, el sistema de salud, cubre a todos aquellos que no lo tienen. Tenemos un problema de sostenibilidad en este sistema dual, que segmenta sueldos y riesgos. Segmenta sueldos porque son los sueldos altos que están en el sistema privado y los sueldos bajos los que hacen solidaridad en el sistema público. Tenemos riesgos altos en el sistema público y riesgos bajos en el sistema privado. Es decir, la dualidad, la segmentación del sistema atenta de alguna manera contra la sostenibilidad en el largo plazo de la mantención de un sistema de este tipo, sobre todo cuando pensamos en los mayores cargas de enfermedad respecto al incremento de edad de nuestras personas. Nosotros estamos con una expectativa de vida de 78 años. Y de hecho hoy día hay una comisión gubernamental, después del cambio de gobierno, respecto a, para plantear la verdadera reforma de la salud, esta ya es la reforma de la reforma de la reforma, que se han producido algunas filtraciones en que aparentemente estarían discutiendo la posibilidad de incrementar la cotización del 7%. Eso ha sido desmentido felizmente por el ministro, en el sentido, porque es claro que un incremento de cotizaciones en Chile solo significa mayores posibilidades de que vaya más gente al sistema privado. Hay una utilización, ya no una fuente, sino una utilización de los recursos que también está segmentada y diferenciada en Chile entre los sistemas públicos y privados ahora de servicios de salud.
Hay prestaciones que se dan para toda la población por parte del sistema público, más allá de que sean público o privado. Por ejemplo, se compran vacunas para los 16 o 17 millones de chilenos y no necesariamente solo para el público. Y eso se entregan gratuitamente tanto a lo público como a lo privado. Eso forma parte del gasto público también. El privado se ocupa solo de la parte curativa, pero hay una mezcla de lo público y lo privado que es creciente. Hay un segmento de los beneficiarios del sistema público que prefieren realizar algunas de sus prestaciones en el sistema privado mediante un voucher que existe hace muchos años en Chile, que se llama modalidad libre elección, y que hace esta mezcla y que ha permitido justamente un gran desarrollo del sistema privado. Y a través de las garantías explícitas de salud, también cuando el sistema público no puede dar cuenta de esas garantías, se compran servicios al sistema privado. Esto es lo que, y esto está sacado de un trabajo aquí justamente de mi compatriota Urriola, que muestra el gasto desde el 2000 al 2007. Aquí está el aporte, el gasto público en salud, que como se decía, en Chile es más o menos de un 3,5% del PIB, el gasto. Pero la fuente de ese gasto público, la mitad aproximadamente, es el aporte del fisco, aporte fiscal, que es aproximadamente la mitad de ese gasto total, y la otra mitad está puesto por cotizaciones de los trabajadores que optan por estar en el sistema público. Es decir, en el sistema público, en el FONASA, se mezcla la mitad, este gasto público que cubre el 75% de la población, da cuenta del 3,3% del PIB, y la mitad de eso está puesto por, la mitad está puesto por el fisco, por impuestos, y la otra mitad por los aportes del 7% de las cotizaciones. Entonces, cuando se fija que la mitad de lo que Chile gasta, que es alrededor de un 6 total del salud por PIB, 6,56, que ha sido de 7, pero en realidad no es que haya disminuido el aporte, el gasto en salud per cápita, sino que ha subido el PIB y por lo tanto la relación disminuye, pero el gasto en Chile es bastante bajo respecto a lo que son efectivamente sus ingresos, y yo diría como globalmente un uso bastante eficiente de los recursos del sistema público, que da con la mitad de esto, con un 3,3%, salud a el 75% de la población.